Bueno, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a empezar la lección de el resumen de todo el curso. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo el curso. Vamos a tocar 22 tópicos, ¿no? Esos 22 tópicos entran en el proyecto final. Así que si quieren repasar, pueden ver el video que se va a subir a YouTube, o también ahora, ¿no? Porque vamos a hacer el repaso. Entonces, cualquier consulta, pregunta que tengan, con todo gusto al final del resumen respondo. Entonces, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos concedes de tu amor y de tu misericordia, y en especial de tu santa palabra y tu santo evangelio. Te damos gracias, Padre, por todas tus bondades. Concede que por medio de tu Santo Espíritu, tu palabra sea guardada en nuestros corazones y seamos fortalecidos en la fe que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Por los méritos de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Entonces, resumen del curso, los sacramentos y la oración. Vamos a ver estos tópicos, definiciones, va a haber una etapa de definiciones. Vamos a ver acerca de la oración, acerca de los líderes, el bautismo, la Santa Cena, las llaves, ¿no? Las llaves del reino. Y en total vamos a ver 22 tópicos, 22 puntos, ¿no? Que todos estos puntos entran en el proyecto final. Entonces empecemos. Vamos a empezar con definiciones. 1. Comunión cerrada, ¿no? Entonces la definición de comunión cerrada. Comunión cerrada significa que nosotros no participamos con otros en la Santa Cena indiscriminadamente. Dios advierte que los que participan en la Santa de manera indigna, juicio comen y beben para sí, ¿no? Esto está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 29. No queremos eso para nadie, por eso ofrecemos la Santa Cena solo a los que han sido instruidos para entender el sacramento y pueden examinarse a sí mismos. Esto está en 1 Corintios 11, 28. También en 1 Corintios 10, del 16 al 17, nos enseña que participar juntos en la Santa Cena demuestra unidad y compañerismo. Si lo hacemos con personas que creen y enseñan diferente que nosotros, estamos fingiendo una unidad que no existe. Además, estamos aprobando, o al menos dando la impresión de aprobar sus doctrinas falsas. Por eso, tampoco participamos en la Santa Cena con personas de otras iglesias o religiones. Bueno, esa es la definición. La otra definición de sacramento, el punto 2, sacramento. Un sacramento es un medio de gracia que Jesús instituyó, el cual tiene un elemento terrenal, por ejemplo, el agua del bautismo. Está conectada con la palabra de Dios y nos ofrece el perdón de pecados. De acuerdo con esta definición, existen dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Definición, el punto 3, bautismo. El bautismo es el aplicar agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear fe. El poder del bautismo no proviene del agua, sino de la palabra de Dios que es usada junto con el agua. El bautismo nos ofrece la mayor bendición de todas, el perdón de pecados, así como afirma Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Punto 4. Medios de gracia. ¿No? Estamos en la parte de definiciones. Dios quiere que creamos en Él y tiene 3 herramientas para obrar esa confianza en nuestros corazones. El Espíritu Santo usa la palabra de la Biblia, la Santa Cena y el bautismo.
para hacernos creyentes. Estos a menudo se llaman los medios de gracia, porque son medios por los cuales Dios nos da su gracia. Son una gran bendición y los queremos tratar como los gloriosos instrumentos que son. La oración. Estamos en la parte de definiciones, ¿no? La oración. Punto. Tópico 5. Tenemos acceso completo a Dios en oración. Nosotros somos hijos de Dios por los méritos de Jesucristo. Perdón, voy a corregir. Hasta aquí son la parte de las definiciones. Hasta el punto 4. De aquí, el tema es la oración. Entonces, vamos a hacer pequeños repasos sobre la oración. Como les he dicho, es exhaustivo, ¿no? Todos estos aspectos van a entrar en el proyecto final. Entonces, tópico 5. Tenemos acceso completo a Dios en oración. Nosotros somos hijos de Dios por los méritos de Jesucristo. Nosotros tenemos el gran privilegio de orar a Dios gracias a Jesús, permitiéndonos acudir a Él libremente y sin temor por medio de la fe en Él. En Efesios 3:12 dice, en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Punto 6. Orar, hágase tu voluntad. A menudo cuando oramos sabemos cuál es la voluntad de Dios y tenemos la confianza de que Él cumplirá sus promesas. Por ejemplo, cuando pedimos el perdón de pecados, ¿no? Sin embargo, muchas veces no sabemos cuál es la voluntad. En esos momentos es bueno decir en la oración, que se haga tu voluntad o que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta actitud demuestra nuestra disposición a recibir lo que Dios quiere, sabiendo que es para el bien de aquellos que le aman. Algunas veces las personas oran a Dios como si ellos pudieran controlar a Dios. Piensan que si solo oran con la fe suficiente, Dios sanará a sus seres queridos de sus enfermedades. A ellos se les olvida que solo Dios sabe qué es lo mejor para su ser querido y si Él quiere llevarlo a su hogar celestial, en ese momento Él lo hará, ¿no? Es decir, Dios. Tópico 7. Es malo y peligroso pensar que podemos influir las respuestas de Dios a nuestras oraciones con el ayuno y vigilias. Es importante tener más, es imposible tener más acceso porque ya lo tenemos. Efesios 2:18 dice, por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. El decir que tenemos que hacer algo para tener más acceso es, pensamos que necesitamos añadir algo a nuestras oraciones de manera que sean escuchadas favorablemente por Dios, podemos ser tentados a pensar, contestó mi oración en la manera que yo quería que contestara. Esta mentalidad está basada en el orgullo pecaminoso. Cuando las personas realizan ayunos o hacen vigilias para tratar de influenciar las decisiones de Dios, a ellos se les olvida que Dios es más sabio de lo que ellos son y cuando Él contesta sus oraciones. Un creyente debe orar humildemente, entendiendo que Dios responderá de la mejor manera, aun si nosotros no podemos ver esa realidad en el momento. Bueno, hasta aquí sobre la oración. Vamos a entrar al tema de los líderes, ¿no? Tópico 8. Dios da a la iglesia sus líderes. Efesios 4:11 al 13, ¿no? Esa es la base. Dios usa a los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos, proceduralmente, o puede pasar en una manera formal. De cualquier forma, Dios provee líderes para su iglesia por medio de la misma iglesia. Tópico 9. Requisitos bíblicos de un líder. Tito 1:6 al 9 dice que deben ser ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no ni pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sabio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo 3,
1 al 10 también tiene una lista similar que incluye las cualidades para ser capaz de enseñar. Tópico 10. Desde la creación, Dios estableció los papeles del hombre y de la mujer. Desde la creación, antes de la caída del pecado, Dios estableció los papeles del hombre y la mujer. Génesis 2:18 dice, pues después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Continuamos. El bautismo. Tópico 11. Cantidad de agua que es necesaria para que el bautismo sea válido. Las escrituras nunca ordenan cuánta agua se debe usar en el bautismo. De hecho, la palabra bautizar en griego significa cualquier tipo de aplicación de agua. Así que usted puede rociar, sumergir o derramar el agua y es aún un bautismo válido. El poder del bautismo no proviene del agua, sino de la palabra de Dios. Tópico 2. Las bendiciones del bautismo. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. La fe es lo que nos conecta a Cristo. Y cuando estamos conectados a Cristo, poseemos todas las bendiciones que Él nos da. Es decir, el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. El bautismo es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear esa fe. Tópico 13. El poder del bautismo. El poder del bautismo no viene del agua, sino de la palabra de Dios que está unida al agua. Tópico 14. Bautizar a los bebés. Todas las personas son pecadoras y están destinadas al infierno si no tienen fe en Cristo. No hay excepciones, así que necesitan los bebés la salvación también. La Escritura no enseña una edad de responsabilidad y dice que todas las personas, incluyendo a los bebés, son responsables a causa del pecado de Adán. Los bebés necesitan ser salvos y el bautismo ofrece esa salvación. La Biblia enseña que Dios, el Espíritu Santo, puede crear la fe en los corazones de un bebé. Mateo 18:6. Y que el bautismo es una herramienta que utiliza para hacer eso. Además, los bebés están incluidos en el grupo que Jesús nos manda a bautizar. Todas las naciones. Eso en cuanto al bautismo. Entremos al tema de la Santa Cena. Tópico 15. Poder de la Santa Cena. La Santa Cena es poderosa debido a la palabra de Dios y las promesas que están adjuntas a esta. Dado que es Dios quien dice que esta da perdón de pecados. Significa que realmente da perdón de pecados. Tópico 16. Jesús instituyó la Santa Cena. Tópico 17. 4 elementos presentes en la Santa Cena. El pan, el vino, el cuerpo y sangre. Todos están presentes en la Santa Cena. Tópico 18. Beneficios que reciben los comulgantes creyentes en la Santa Cena. La Santa Cena es un regalo especial de Dios. En Él ofrece el perdón de pecados, vida eterna y salvación. Tópico 19. Examinarse antes de tomar la Santa Cena. Nosotros debemos recordar que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes. En otras palabras, nosotros queremos afirmar y recordar de lo que se trata la Santa Cena. Tópico 20, presencia real. Presencia real significa que los 4 elementos están presentes en el sacramento. El pan y vino, junto con el cuerpo y la sangre de Jesús.
Aunque no podemos ver ni saborear el cuerpo y sangre de Jesús, cuando comemos el pan y bebemos el vino, nosotros aún sabemos que están ahí en una forma real, porque Dios dice que están ahí. Hasta aquí con respecto a la Santa Cena. Ahora vamos a entrar al tema de las llaves. Tópico 21. Las llaves y su relación con la ley y el evangelio. Las llaves son esa autoridad especial que Cristo da a los creyentes de perdonar los pecados de los arrepentidos y retener el perdón de los no arrepentidos hasta que se arrepientan. Esto podemos verlo en Juan 20:23. En otras palabras, las llaves son el aplicar la ley y del evangelio. Cuando nosotros aplicamos la ley a las personas, estamos mostrando la seriedad de sus pecados. Y si ellos continúan en estos, las puertas del cielo les serán cerradas. El evangelio muestra al Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree. Tópico 22. Santiago 5:16. Nosotros admitimos nuestros pecados el uno al otro, ¿no? Esa es la primera parte de la confesión. La segunda Corintios 2:7. Nosotros recibimos el anuncio del perdón de pecados de la persona a quienes, cuando las personas confiesan su pecado, pecados te son perdonados. Bueno, hasta aquí del curso la oración y del curso los sacramentos y la oración.